Y ahí comencé, tenía 6, 8 metros cuadrados apenas. Había más espacio para estar afuera que dentro del almacén. No había árbol de Navidad en Colombia que no existieran bolsas de Arturucal. Yo quiero al país y lo quiero mucho. Y con toda modestia hemos hecho cosas muy importantes. Una pregunta que sí te tengo importante es: ¿qué consejo me darías mirando hacia el futuro de Armatura? Hola, mi nombre es Pedro Miquelsen, soy el fundador de Armatura. Y les quiero dar la bienvenida a nuestro podcast, Construye tu mejor versión. Como marca, les queremos transmitir el siguiente mensaje. Una mentalidad fuerte es el activo más importante que cualquier persona puede desarrollar. Por eso creamos este espacio, para entrevistar personas que admiramos y así inspirarlos a ustedes a construir su mejor versión. Bueno, don Arturo, mil gracias por este espacio. De verdad que muchas gracias. Yo creo que lo hemos hablado, pero de verdad mi admiración completa por todo lo que has construido. Ahorita estaba en el lobby y viendo todo esto, todo lo que has hecho, de verdad. Además, lo que has hecho por el país me parece increíble. Entonces, de verdad, muchas gracias por este espacio. A ti, Pedro, y me alegro mucho de que estés acá. Esta reunión la habíamos postergado en varias ocasiones, pero bueno, todo se cumple en la vida. Lo primero que te quiero preguntar es: ¿cómo arrancaste con esta gran empresa? Aquí nos podíamos quedar 8 días. No, para llegar a esta gran empresa comencé desde muy niño. Yo estuve de mecánico industrial en una fábrica de Medellín, en Pepalfa. Ahorré unos pesos con el fin de ser independiente. En esa época fueron 12.500 pesos, que era mucho en ese momento, o mucho no, tampoco. Y ahí comencé, me vine para Bogotá, unos parientes me albergaron acá, me fui a administrar un almacén de uno de ellos, pequeños, tenían una cadena de almacenes pequeños, ellos los vendieron y yo administré uno. Con el correr del tiempo ese uno se los compré porque era chiquitico en San Victorino, tenía que unos 6, 8 metros cuadrados apenas, casi que había más espacio para estar afuera que dentro del almacén. Toda la vida me gustaron los negocios, desde que nací. Me gustó el dinero, no para atesorarlo, sino para vivirlo, para el día de mañana ser alguien, poderme dar gustos y demás. Fui muy juicioso ahorrando. En esa época se puede decir que era el colombiano más amarrado del país. Yo digo que quien quiere hacer dinero inicialmente no lo puede hacer gastando dinero. Tiene que comenzar siendo ahorrativo. Y ahí comencé, me casé muy joven, disfruté el matrimonio, los hijos, todo. Yo pagaba arriendo y estaba tan jovencito y admiraba tanto los triunfos que la primer nevera que yo tuve, que fue marca General Electric de color blanco, la puse en la sala del apartamento, no en la cocina. Igual un equipo sonido. Ya eso comenzó muy juicioso. Yo era el primer bogotano de esa época, nacido en Medellín, pero ya radicado acá, el primero en abrir y el último en cerrar. Para mí el reto más grande de mi vida era que no se podía ir un cliente sin comprar. Haga de cuenta un campeón de deportes o una persona que toda la vida ha sido exitosa y que con cualquier frustración se deprime. Eso era Arturo Calle desde niño. Como te cuento nuevamente y repito, era una frustración total. Y creo que no se iba nadie sin comprar desde que hubiera el producto. Pero si el cliente pedía un producto que yo no tenía, le ofrecía uno similar, lo atendía muy bien y sigo siendo un gran vendedor, que ya no practico la profesión del vendedor, pero me considero todavía un gran vendedor. En su momento era uno de los 3 mejores vendedores que tenía la ciudad de Bogotá, pero no se iban. De eso sí podemos estar seguros. Ese fue el éxito mío, muy juicioso, muy ahorrativo. Comencé con ese tipo de local, con esa área. Nunca fui amigo del crédito.
Yo comencé, el negocio lo compré por 17.000 pesos, me prestaron 4.000, a los 3 meses los pagué y de ahí en adelante toda mi vida empresarial ha sido no deber. Yo digo que el peor negocio es pagar intereses, deber plata y pagar arriendo. De ahí en adelante me dediqué a ser muy juicioso. Mis compras eran de estricto contado. A veces le pagaba a los empresarios textileros y de confecciones anticipado para que me dieran unos mayores descuentos. Y ese ha sido mi vida en esa parte. Fui, por el don de la paciencia, ir adquiriendo locales comerciales, pero yo los iba comprando los locales. Sí. O sea, el arriendo para mí fue, que yo haya pagado arriendo en mi vida, fue muy poco tiempo donde comencé. Después en un segundo local que monté y al poco tiempo ya el tercer local, y ahí en adelante todos los locales fueron propios. Y desde el primer momento en el que compraste ese primer local, ahí nace la marca Arturo Calle. No, ese local tenía un nombre de la camisita. Suave. Era tan chiquitico que ese nombre se lo tenía Es que 8 quien metros fue cuadrados. dueño de ese local, o dueño no, de la marca y del pequeño establecimiento comercial, es Héctor Correa, que ya murió, suegro mío y el abuelo de mis 2 hijos, de mis 2 matrimonios, del último matrimonio, los 2 hijos, que ya son viejos también, ya tienen sus años. ¿Y entonces en qué momento nace la marca Arturo Calle? La marca Arturo Calle, Héctor Correa, que era un gran profesor de lo que tenía que ver con mercadeo, me dijo, cuando yo iba a montar el segundo almacén, me dijo, no le ponga la camisita, póngale Dante. Y le dije yo, ¿y ese nombre qué pitos toca? Y me dijo, mire, el almacén más hermoso que hay en Panamá se llama la Mansión Dante. Como esto tan chiquito no puede ser una mansión, póngale Dante. Y como yo era un chino chiquito, pues yo qué iba a saber de eso. Tenías? No, como 19 años o 20, pero es que una persona de 20 años de esa época, su mentalidad, su modo de ser y de todo lo habido y por haber, era como decir un muchacho de 10, 11 años. Sí. De hoy en día, o sea, uno era muy ingenuo, jamás tenía el desarrollo mental que tiene hoy en día un niño de 10, 11 o 12 años. Sí. Era más pensante, 1000 veces más preparado el niño actual. Sí. Y de una viveza impresionante. Es que en aquella época todo era pecado, entonces uno vivía con los padres, un beso con una niña no existía, todo era pecado, para ser más breve. Y después monté el tercer almacén, Sí. y en el tercer almacén, con nombre Dante, llegó un cliente a que le caí muy bien, y era un diseñador gráfico y publicista, y me dijo, mono, usted me va a excusar, ese nombre que usted le tiene a este negocio no dice nada. Usted no va a poder acreditar una marca porque es que no es un nombre que le llegue a la persona y de fácil recordación. Le dije yo, entonces, ¿qué debo hacer? Y me dijo, póngale su nombre propio, Arturo Calle. Mire que en el mundo entero los grandes diseñadores, las grandes marcas, en esa época tenían siempre el nombre de quien estaba creando el negocio, etc. Sí. Y lo hemos visto con el correr de los años en muchas marcas de mucho prestigio. Y le dije, listo. Y me dijo, yo le hago el logotipo y el diseño, sí, no le cobro nada. Ahí comenzó la marca Arturo Calle, que sí ha sido muy exitosa y de fácil recordación. Pero entonces ahí comenzó, sí, de la siguiente manera. En aquella época los comerciantes no producían, sino le compraban a fábricas, sí, que se dedicaban a procesar, a fabricar, digamos, todo tipo de confecciones. Y no tenían almacenes, sino producían, le vendían al comercio, y así era en aquella época.
Hoy en día es al contrario, hoy en día las marcas tienen sus propias fábricas. Entonces yo comencé comprándole a los fabricantes en el tercer almacén, después en el cuarto, y cuando ya iba por ahí en el sexto almacén, conocí a un señor de Pereira, confeccionista, Diego Pineda, que él me vendía. Y un día le propuse que por qué no hacíamos una sociedad, fabricaba todos los productos que yo requería, no le fabricaba a nadie, él me los fabricaba, pero lo que me vendía era maquila, mano de obra. Yo le entregaba la materia prima, él me producía el artículo y siempre yo mantenía copada el personal que tenía en la fábrica. Me dijo, listo. Él no tenía absolutamente nada. Entonces me dijo, bueno, hagamos el negocio. Entonces se construyó una fábrica muy buena en Pereira, después se construyó otra mucho más grande y ahí fue cuando comencé y vi tan exitoso el resultado por una razón muy sencilla. Primero, ya nos dábamos el lujo de escoger lo que nosotros queríamos y la moda que queríamos, el diseño, todo lo que era de confección. Dos, podíamos vender más barato que todos mis colegas. ¿Por qué? Porque yo ya no dependía de terceros, donde el tercero tenía una utilidad y yo otra ya no. Ya simplemente la maquila se la tomaba mi propia empresa y yo podía vender a precios más económicos. Arturo Calle, hasta que entregó esta compañía hace 12 años a mis hijos, el eslogan siempre fue, y los clientes lo decían, la mejor calidad, más bajo precio. Y eso era cierto, dicho por todos los colombianos. Eso me trajo a mí un gran respaldo desde todo punto de vista como marca. ¿Qué hacía Arturo Calle? Yo compraba los productos, la materia prima de estricto contado. Y había fábricas que les decía, bueno, y si le pago el 50% contra el pedido, me daban descuento, me pago a contado. El 50% si me paga ya sobre este pedido, le doy tanto más de descuento. Bueno, y si le pago la totalidad ya, le doy otro descuento. Sí. Entonces, todos esos descuentos yo se los trasladaba al cliente. El cliente era el que se beneficiaba. Sí. Pero yo, Arturo Calle, en vez de vender 100 unidades, vendía 1000. Entonces, al vender 1000, ganaba muchísimo dinero en relación a vender 100. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si 100 a un mayor costo, pues vendía 100 únicamente. Pero si yo vendía 1000 a un menor costo, pues el porcentaje de utilidad de 1000, el volumen me permitía ganar más. Y toda mi vida ese fue el concepto. El por qué les pagaba yo anticipado o de estricto contado. En esa época la pulcritud, la responsabilidad de los empresarios era tan grande que eso era difícil ver que un empresario de aquella época, bien sea de confecciones o textileros, se quebrara. Entonces yo tenía total tranquilidad, inclusive con fábricas como Fabricato y Coltejer, yo les pagaba anticipado, a ojo cerrado, tenga la plata. Muy lindo. Estaba muy seguro. Entonces, después de ese tercero fue creciendo la compañía y ya vino la fábrica de vestidos. Sí. Yo compraba los paños y tenía un confeccionista que me vendía la mano de obra y yo le entregaba los paños, pero no éramos socios. Sí. A ese confeccionista yo le propuse que fuéramos socios y tuviéramos una gran fábrica de vestidos. Me dijo no. Entonces más adelante conocí a un señor, don Francisco Rocha, que todavía vive, excelente socio, trabajaba con Hernando Trujillo, sí. Era el contador, y él sabía ya de diseño y de moda, y él montó una pequeña fábrica de vestidos, y yo lo conocí, fui, conversé con él y comencé a comprarle mano de obra.
entregaba materias primas y él me hacía el producto. Después le dije, ¿por qué no? Él me dijo, hagámonos socios. Y le dije, el día que usted me haga un vestido perfecto, que yo no le tenga ni un reclamo, nos hacemos socios, de lo contrario no, porque yo no quiero exponer la marca. Dicho y hecho, al poco tiempo me dijo, ¿cómo le parece todo? Le dije, perfecto. Nos hicimos socios, todavía la compañía es socia con la familia de él. Más adelante la fábrica de calzado. Sí. Yo le compraba calzado a X empresa y el gerente de ventas, que conocía muy bien, yo le dije, ¿por qué no montamos una fábrica? Me dijo, no tengo con qué. Le dije, no se preocupe, montemos la fábrica. ¿Usted qué plata tiene? No, yo tengo apenas esto. Le dije, no hay problema, yo le financio una parte, usted pone esto, y se montó la fábrica de calzado también. O sea, ya lo que la compañía, todos sus productos, en vez de depender de terceros, está la fábrica de ropa sport formal, de ropa sport y de ropa informal, está la fábrica de vestidos, está lo del calzado, etcétera, etcétera. Ahí se produce todo lo de la compañía. Y también importábamos mucho del Oriente, producto terminado y materias primas. Ya con este nuevo impuesto, pues se ha vuelto casi imposible, aunque vale la pena no descuidar esas excelentes relaciones que se hicieron durante 15 años. Yo digo que perder esa trayectoria de 15 años, porque el impuesto es muy alto, hay que seguirla conservando, así no se traigan las mismas cantidades, pero se pueden traer productos más exclusivos que no hay en el mercado, etcétera. Pero tú no puedes perder 15 años de conocimientos en el Oriente, imposible, en la China, en Japón, no, es súper valioso. En Tailandia, en todos estos países, porque es que duraste 15 años y te conocen grandes empresas de allá y te daban el crédito que quisieran, nos adoran, pero la empresa bajó mucho después de que yo la vendí, las importaciones. Ahora le estoy inculcando nuevamente a Carlos Arturo de que vuelvan a retomar, aunque traigan menos cantidades. Fue creciendo la empresa lentamente y hoy en día, cuando yo le entregué la empresa, la número 1 en vestuario de ropa, llámese femenino o masculino, aunque yo le entregué siendo 100% masculino, pero en ese momento yo vendía más que cualquier empresa de femenino también. En utilidades era la que más utilidades generaba, en imagen también. Mi mayor riqueza hoy en día es que me adoran 50 millones de colombianos, esa gran fundación que creé. Ya la empresa pues la administran, los dueños en propiedad son los hijos. Yo no estoy retirado de mi actividad como empresario, pero no tengo negocios, me dedico a lo privado mío. Ahí puedes ver el escritorio, yo mantengo muy ordenado los papeles, como lo puedes ver encima del escritorio. En la tarde los organizo todos y quedan en un solo paquete. Detesto el desorden. La compañía, más o menos entre las fábricas productoras y la comercial, está alrededor casi de 6.000 trabajadores. Trabajadores. Sí, soy un hombre feliz y, como te digo, para mí mi mayor riqueza es lo de los colombianos y la fundación. Sí. Riqueza para la sepultura yo no aspiro jamás. Y Dios dijo, amaos los unos a los otros. Si yo quiero cosas buenas y tengo con que los demás, pues mejorarles su sistema de vida, es lo que se debe hacer. Ojalá, y eso aspiro, de que los colombianos tengan el mismo concepto. Don Arturo, yo veo algo muy lindo en esta historia, y es que no solo ha existido, pues, como un deseo de crear riqueza y de construir empresa, sino también genuinamente de construir país.
de dónde nace un poquito como esta convicción de querer construir un país y cómo cree que lo ha ayudado. Y también específicamente le quiero hablar acerca de la pandemia. Creo que la pandemia fue un momento muy difícil para todos, y la empresa asumió una posición muy bien. Lo de construir país, hasta que yo estuve como propietario y como gerente de esta compañía, era persona natural. Yo nunca tuve sociedad en lo que es la marca Arturo Calle ni en mis almacenes. Era 100% el dueño, yo opinaba, yo hacía, etc. Pero he sido un hombre muy comunicativo. Jamás en la vida he hecho nada sin asesorarme de las personas más allegadas a mí, y eso para mí ha sido un gran triunfo. En la parte país, como persona natural, desde que nací a hoy, creo estar plenamente seguro que soy el colombiano como persona natural que más impuestos ha pagado en Colombia como persona natural. Hasta hace 12 años hacia atrás. Respecto a la evasión, nunca he sido amigo de la evasión y le digo por qué. Así sea justa o no justa las cargas tributarias, porque es que uno acostarse a pensar de que evadió, de que van a llegar los señores de la DIAN, de que usted es un empresario pero es un evasor, lo van a mirar mal. Y yo te digo, uno va a hacer dinero para vivir preocupado a toda hora. Sí. Eso a mí no me convence. En esta empresa jamás se ha evadido un peso. Visitas de la DIAN y el informe es: se levanta el expediente. No se encontraron irregularidades. En eso hemos sido muy correctos. ¿Y qué más del país? Pues qué más que quiero al país. Sí. ¿Qué más que me dicen que cuando se va a ir? Y digo, no, dentro de 8 días, pero a pasear, pero no a vivir. Y Arturo Calle ya morirá acá. Y los hijos creo que también, indudablemente. Ya están muy arraigados y sus empresas y todo están aquí. Yo quiero al país y lo quiero mucho. Y con toda modestia hemos hecho cosas muy importantes, como es la parte humana. Yo no digo como es la parte laboral, porque yo tengo un concepto muy bueno: generar empleo, crecer más. Pero si yo tengo 6.000 empleados es porque los necesito. Total. Los necesito. Sí. O si no los necesitaran no los podría tener porque me quebraría. Claro. Pero entonces los necesito. Con esa hora de mano y con esos empleados, pues yo sostengo una empresa y gano. Y ellos también ganan, puesto que tienen un salario y un buen patrón. Pero yo no soy de los que digo que es que para mí lo principal es generar empleo, dando a entender de que eso es una gran labor social o una obra de caridad. No, yo digo, yo doy empleo porque necesito. O sea, respeto mucho ese concepto. Yo las obras de caridades no las conozco. Yo conozco el deber que tiene todo ser humano hacia el prójimo, hacia un país, hacia esa sociedad, hacia un ser sobrenatural como es un Dios, etc. En la pandemia esta empresa lo hizo muy bien en cabeza de Carlos Arturo, y él me hizo la pregunta, inmediatamente comenzó: papá, ¿usted qué opina? Estamos comenzando esta situación, están muy preocupados los empleados, mire lo que está sucediendo en el mundo, ¿qué hacemos? Yo he pensado en preguntarte a ti, cerramos un tiempo a ver qué sucede, y le dije, aprobado inmediatamente. La pandemia, ahora te digo cuánto nos costó. Fuimos los primeros en cerrar en Colombia, uno de los primeros, pero una gran satisfacción. Primero, aquí tosía uno, vaya que le hagan examen, o aquí venían a hacer los exámenes. 2, hubo un tiempo en que estuvo cerrada toda la empresa, oficinas, 6.000 empleados. Todo cerrado. Por eso ahora me preguntan lo de la plata. Todo estuvo cerrado. Cuando ya comenzó a mejorar, entonces comenzaron ya
a ingresar personal a la oficina, pero ingresaba una cuarta parte y independientes sus escritorios muy retirados los unos de los otros y se iban turnando, rotando. Hoy venían unos, en la semana 2, 3, la semana la dividían en unas 2, 3 partes de los días. 2 días venía un grupo, otros días 2 otro grupo, otros días 2 otro grupo. Se mantenían todas las ventanas y todo lo que tiene que ver con que haya una agregación total de las oficinas abiertas. Quien se sentían medio toser inmediatamente a exámenes, no permitíamos que subieran en los ascensores en grupo. Arturo Calle, desde que pudo venir, yo venía todos los días y me acuerdo que estaba prohibido venir a las oficinas, estaba prohibido asistir, abrir empresas, todo. Pues Arturo Calle venía. Estaba prohibido, sí, pero yo no era capaz de quedarme en la casa. Creo que me quedé muy poquitico en Anafoime, en la casa campestre. Para orgullo de la compañía, las estadísticas, y salió una estadística, que la empresa Arturo Calle, creo que la segunda fue Craig Wafer, pero la primera empresa en Colombia que mejor manejó todo el concepto de la pandemia fue la empresa Arturo Calle. No hubo en cuidados intensivos nadie, no se murió nadie, no se retiró nadie, etc. Así se manejó. Eso le costó a la compañía las utilidades totales de 2 años, que no se habían repartido, que se iban a repartir porque estaba comenzando el año, porque comenzó a principios de marzo, o sea, inmediatamente se declararon utilidades por allí en febrero, se iban a repartir cuando llegó esto y estaban acumuladas en las del año anterior, se fue todo lo de 2 años. Y ese año, fuera de que se fue todo, se perdió plata aún más. Tiendas cerradas, Todo. Pero con un problema más grave, que todo lo que había en materias primas y en producto terminado, en un año o más pasó a la moda, los gustos, los diseños, el producto guardado. Entonces hubo que hacer promociones a base de pérdida. Por ejemplo, en el traje, ¿quién iba a utilizar después de la pandemia vestidos? Nadie. En la pandemia vestidos, nadie. Entonces había que vender vestidos con un 40, un 50 y un 60% de descuento, con una pérdida impresionante. Y así eran todos los productos. Y las materias primas en depósito, también productos, ejemplo, Camisería Sport, cuyos preteñidos eran hoy estampados así y así, pero ya al año y medio, a los 2 años, la moda cambió, y usted con eso. Entonces, fabríquelos y véndalos baratos. Fue una situación muy difícil, donde muchas empresas desafortunadamente se acabaron en el país. Te voy a contar, y que esto no se le escucha casi a ningún empresario. Como la firma fue creciendo y con tantas fábricas y ya con tanta diversidad de producto, anteriormente, hace 50, 40, 60 años, los locales comerciales oscilaban en áreas de 50, 60, 80. Aquellos que no eran grandes superficies, sino comercio en general, eran locales de 120, pues Unicentro la mayoría son de 74 metros, entonces los grandes eran de 120, pero Arturo Calle, no siendo un erudito en la materia de la parte comercial y siendo tan niño, es que yo comencé casi gateando. Yo dije, yo tengo muchos productos, mucha diversificación.
pero ya no caben en los almacenes que tenemos porque son áreas pequeñas. Fui el primer comerciante que dio el salto de almacenes medianos a almacenes con áreas ya de 400, 500, 600, 800, 1000, 1300, 1500 y este de la sede acá donde estamos, el de la torre, tiene 1700 metros. Fui el primero. ¿Por qué? Porque se necesitaba espacio para toda la variedad de referencias y de productos que teníamos. Esto mis colegas también lo fueron llevando a cabo, la mayoría no tan grandes, pero sí muchos, y lo han hecho muy bien, cosa que los admiro, y han mejorado mucho su concepto de sus áreas para tener una mejor oferta. Yo siempre me refiero a mis colegas, sí. Nunca me refiero a mis competidores. Me parece una frase como muy ofensiva. Sí. Tener competidor, no, tener colegas me parece un gran respeto. Muy lindo. Yo veo algo que es el pensamiento gana-gana, ¿cierto? Y lo veo en la integración vertical hacia atrás con las fábricas, trabajando directamente con las fábricas y asociándote con las fábricas, y también la integración vertical hacia adelante comprando locales, que es que creo que es algo donde definitivamente se generan unas ventajas competitivas, y ahí es donde nace una empresa súper sólida, que eso me parece súper admirable. Te quería preguntar, si tuvieras que volver a empezar desde ceros. Ya le tengo la respuesta. ¿Cuál? Volvería a ser Arturo Calle igualitico desde que nació hasta el día de hoy. ¿Y qué crees? Igualitico. Sí. ¿Con el mismo local? ¿O qué con el mismo local, con los mismos conceptos, con todo igual, y te voy a decir por qué. Primero, fui un niño feliz, no porque haya tenido riqueza, no. Como decían los antiguos y las abuelas, que uno es de gente muy distinguida. Ahora años le decían a las personas cuando tenían esos apellidos muy reconocidos: ah, fulano, pero tú eres gente muy distinguida. Entonces en esa época éramos muy distinguidos. Sí. Ya hoy en día somos normalitos, que es lo que está muy bien. Pero no teniendo riqueza, yo disfrutaba la vida. No, una pregunta que sí te tengo importante es, trabajamos en la misma industria, como tú dijiste, somos colegas. ¿Qué consejo me darías mirando hacia el futuro de Armatura? Primero, que uno tiene que ser ambicioso en el sentido del progreso. No ambicioso de hacer dinero para la sepultura, no. Hacer dinero para hacer el bien, sí, para crecer también, para darse unos gustos que son lógicos y al cual el ser humano tiene derecho cuando los adquiere a base de honradez y de trabajo. Pero usted, lo que sabe hacer, lo que está haciendo, ya vi que lo sabía hacer. Lo que necesita es variedad. Dos, usted no solo debe de seguir trabajando su marca por todas las redes sociales. Usted ya tiene que ir pensando en ir montando en unos sitios aceptables. Tienen que comenzar con un local no grande, un local pequeño, mediano. Usted en la vida, como en todo, debe delegar más adelante cuando sea ya mayor como empresario y quizás en años, pero nunca ignorar. El error más grande del que delega es que ignora lo que está delegando. No, uno no debe delegar, pero nunca ignorar. Usted ya conoce muy bien. Don Arturo, ¿cuántas prendas cree que ha vendido a lo largo de su vida? Ah, no, millones, millones, pero millones, cientos de millones. Sí, es que promedio a veces son 7, 8, 9 millones en el año. Sí, que si uno multiplica, pues, o sea, las 100 millones de prendas los pasa. Ya hoy en día hay muchos colegas que lo hacen muy bien. A mí me tocó una época en que fuera, modestia aparte, un excelente vendedor, pero me tocó una época en que el comercio era bastante pequeño, entonces se destacaba muy fácil. Aquel que lo sabía hacer bien se destacaba muy rápido y muy fácil y podía crecer.
Entonces yo podía crecer mientras mis colegas no crecían y yo sí crecía. Pues en un momento prácticamente en ropa masculina el primero sí era Arturo Calle. Y un detalle para mí muy bonito, no había árbol de Navidad en Colombia donde tuviéramos la marca que no existieran bolsas de Arturo Calle. Hoy en día ya está más diversificado, ya los colegas lo hacen también muy bien, ya hay cientos y miles de colegas, hay un contrabando inmenso que antes no existía. No ¿Qué es lo que más daño existían. nos hace? ¿Ah? ¿Qué es lo que más daño nos hace? Exacto. No existían las importaciones, la materia prima toda era nacional, no era importada. Sí. Entonces a mí me tocó una época que lo sabía hacer muy bien, pero el tiempo me ayudó demasiado. Por eso crecí relativamente rápido, obtuve mis buenos conocimientos y no tenía tanto colegas, ya tengo mucho, o sea, ya hay mucho con quien compartir, pero eso está muy bien porque cada día se aprende más y el mundo es un mundo globalizado, el mundo es de todos, el mundo ya no es de unos, no, el mundo es impresionante de más de 7.000 millones de seres. Don Arturo, ¿quién ha sido su mayor inspiración o la figura que usted más admira a lo largo de toda esta historia de vida? Arturo Calle. Usted me va a decir, pero ¿por qué usted me dice que Arturo Calle? Yo ya le voy a decir, ¿a quién más admira? Sí, señor, al que más admiro yo, después de Jesucristo, Sí. que está arriba, pero aquí en terrestre, le digo, ¿por qué Arturo Calle? Hombre, porque ese mono crespito de pelo largo, que yo he criticado a los de pelo largo y se me olvidó que yo de niño tenía pelo largo y crespo. ¿Cuándo en la vida pensó llegar en su momento a ser el primer empresario de vestuario en Colombia? ¿Cuándo pensó? ¿Cuándo pensó a tener las grandes condecoraciones que tiene? ¿Cuándo uno puede llegar, como muy pocos en este país, independiente de los políticos, a ser el colombiano más conocido y más reconocido del país? Para mí, esta persona la pongo a un lado, pero aquel colombiano que de eso llegó a ser todo, quitémosle el nombre de Arturo Calle, pongámosle el nombre de Mario. Sí, señor, yo soy un gran admirador de Mario porque veo lo que ha hecho en el mundo y en la vida. Ese ha sido Arturo Calle. Pues yo le digo que a Gabo, no señor, pero yo a Gabo lo quiero, lo respeto, todo. Pero ¿cómo que Gabo? Yo primero me admiro. Ahora, es que yo me sé querer. Sí. Y eso es muy importante en la vida. El que se sabe querer, sabe tratar bien. El que se sabe querer, comparte lo que tiene. El que se sabe querer, respeta. El que se sabe querer, pide excusas el día que se equivoca. El que se sabe querer, se levanta por la mañana y se da un beso y dice, hoy amanecí lleno de vida, de salud y de hermoso. El que se sabe querer, se sabe vestir, su comportamiento, todo lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque se sabe querer y yo me sé querer. Y al saberme querer, entonces también admiro a Arturo Calle. Yo soy muy gocetas de la vida y yo me río a veces de Arturo Calle, porque digo, Arturo Calle, tú eres una fantasía. Arturo Calle, tú eres un chacho del cual uno se debe sentar a reír. Y yo me río de Arturo Calle con mis cosas, pero cosas muy reales. Yo le cuento y se lo digo al mundo entero. Yo por la mañana, si estoy bien, dormí bien, me veo plácido, enterito, lleno de vida. Y Arturo Calle lleno de vida, yo digo, ¿cómo amaneciste de hermoso? Mi esposa no me va a decir todos los días lo mismo. La secretaria, pues quien vea dice, don Arturo, ¿quién sabe? Entonces ya viene la duda de don Arturo. Entonces yo sí me quiero. Es que convencente de una cosa, cuando uno se quiere, se da besos y se admira, esa persona es excelente desde todo punto de vista, ¿o no? Sí, totalmente. Si usted se quiere, quiere ser grande en la vida. Sí.
Bueno, pero ¿para eso qué? ¿Se tiene que querer o no? Total. Ah, bueno, ahí tienes la respuesta. ¿Cómo le pareció? No, muy, o sea, muy cierto. Creo que la autocompasión y también uno quererse uno mismo, porque si uno no se quiere uno mismo, pues ¿quién no va a querer? Don Arturo, ya para ir terminando, ¿cómo es un día típico suyo hoy en día? Yo me despierto antecitos de las 6, por ahí faltando 15, escucho, prendo la W para enterarme de qué pasa en el mundo, para dónde va el mundo, qué está sucediendo en Colombia y en el mundo. Lo escucho, mientras lo escucho me pongo a hacer unas terapias, unos estiramientos, porque a mí me han hecho 800.000 cirugías, plásticas ninguna, pero de salud 1.001. Sí. Sin embargo, aquí me puede ver enterito. Entonces hago mis estiramientos, la gimnasia también, después en la caminadora eléctrica, etcétera. Eso lo termino. Cuando lo termino, baja Mila, la perrita que tengo. Yo a la perrita la quiero mucho y le digo, te adoro porque tú me das mucha paz y mucha tranquilidad. Yo quiero mucho los animales y tengo varios perros. Por ahí a las 9:30 estoy desayunando. Me arreglo antes de irme a desayunar. Desayuno sin afán, con el don de la paciencia. Llego aquí a la hora que me provoca, 10:30, 11, 12. Me quedo aquí hasta las 6, otras veces 6:30, otras veces 7, porque me encanta la oficina, sí. Me encanta el escritorio. Yo soy enfermo y aspiro que Dios me dé el placer de morirme aquí sentado en la oficina. Como usted la puede ver con toda modestia, esto es muy agradable. Sí. Esto es una oficina que yo la veo y digo, esto es divino, esto es un tesoro. Yo la llamo la joya y la corona, y yo no sé ustedes cómo la vean. Ya salgo para la casa. Me gusta mucho viajar, bastante. Me encanta viajar. Voy a Cartagena, a otros países, acá. Ya vivo sin afán. No pienso en negocios. No pienso en dinero para la sepultura. A mí me pueden ofrecer una mina de oro, pero me dicen la tiene que administrar y manejar. Yo digo gracias. Eso me va a dar mucho dinero para la sepultura, pero me va a quitar paz y tranquilidad. Y para mí la paz y la tranquilidad valen más que el dinero. Y yo ya conseguí lo que necesitaba. ¿Dónde te gustaría y cómo te gustaría que estuviera la marca Arturo Calle dentro de 100 años, cuando la administren probablemente tus nietos o los hijos de tus nietos? La marca Arturo Calle dentro de 100 años, yo la concebiría de 1000 veces más posicionada en Colombia, pero a nivel mundial con franquicias, no con almacenes propios. Yo lo haría lo que hace el dueño de Zara, que lo admiro mucho. Amancio Ortega. Amancio Ortega tiene la marca, le explota mucho con locales propios. Tiene la parte inmobiliaria también. ¿Ah? Tiene la parte inmobiliaria también. Sí, pero más en España. Sí. Y el resto franquicias a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es que manejar una empresa desde acá y de confección en el exterior, eso no está fácil. Pero sí yo la concebiría en 100 años una empresa con grandes franquicias. Ya tenemos franquicia en Venezuela. Sí. Y yo creo que la marca debe crecer más a base de franquicias que no con almacenes propios en el exterior. ¿Y por qué? Porque es más práctico la franquicia, porque quien la toma, tú te ganas un dinero. Sí. Pues no tuviste que hacer más, sino producir el artículo y entregártelo y asesorarte en el merchandising, la exhibición, en los diseños, de todo. Pero de ahí en adelante no. Entonces, ¿por qué? No tienes que manejar personal, no tienes que manejar gobiernos, sí. En diferentes sistemas laborales en cada gobierno, sí. Diferentes sistemas de impuestos, costumbres, todo lo que tú quieras. Lo que con franquicia es que ahí lo vemos.
Y yo conozco, en estos días vino una empresa que tiene una gran marca de tenis, tiene 5.000 puntos de venta con franquicias, con grandes franquicias. Don Arturo, una frase para terminar. Hágale. Una frase que te Última, gustaría, muy bien. si pudieras poner una valla, una frase para que la viera todo el mundo y que representara algo de lo que ha sido toda tu sabiduría empresarial. Amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos los amamos. Perfecto. Y compartir lo que tenemos con aquel que no tiene nada y que todo lo merece. Esa sería mi frase. Muy lindo. Don Arturo, mil y mil gracias de verdad por este tiempo y por toda esta sabiduría. Bueno, Pedro, me place Gracias. mucho.